300 millones de puestos de trabajo estarían en peligro si la inteligencia artificial se desarrolla al máximo, especialmente la de ChatGPT. De acuerdo con un informe de Goldman Sachs, los sistemas de inteligencia artificial generativa podrían afectar significativamente el mercado laboral. Al menos 300 millones de puestos de trabajo a tiempo completo en todo el mundo se perdería. Ya hemos mencionado en nuestro sitio web y también aquí en nuestro canal de YouTube cómo la inteligencia artificial, especialmente la de OpenAI con ChatGPT, está siendo tomada muy a la ligera. Una cosa es que sirva de herramienta para ayudarnos en nuestras tareas y otra muy distinta es mal utilizarla en provecho solo de intereses personales. Pero antes de continuar, te pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube, le des un fuerte like y por supuesto compartas esta información si es útil para ti. Si no lo es, igualmente comparte, porque puede ser útil para otras personas. Gracias y comenzamos inmediatamente. Según informa Business Insider, al menos 300 millones de puestos de trabajo a nivel mundial podrían verse afectados por la irrupción de ChatGPT en el panorama. Este impacto se vería si este modelo de inteligencia artificial generativa es capaz de llegar a las capacidades prometidas por OpenAI. Los responsables de ChatGPT ya han listado 11 trabajos que su inteligencia artificial puede destituir según sus estimaciones. El zumbido chatbot rápidamente se volvió viral entre los usuarios y pareció incitar a otras empresas tecnológicas a lanzar sus propios sistemas de inteligencia artificial. Con base en un análisis de datos sobre tareas ocupacionales tanto en Estados Unidos como en Europa, los investigadores de Goldman Sachs estimaron que la inteligencia artificial generativa podría exponer a 300 millones de trabajos a tiempo completo en todo el mundo a la automatización si cumple las capacidades prometidas. El informe, escrito por Joseph Briggs y Devesh Kodani, dijo que aproximadamente 2/3 de los trabajos actuales están expuestos a algún grado de automatización de inteligencia artificial, mientras que la IA generativa podría sustituir hasta una cuarta parte del trabajo actual. Los trabajadores administrativos son algunos de los más propensos a verse afectados por las nuevas herramientas de inteligencia artificial. El informe Goldman destacó a los trabajadores legales y al personal administrativo de Estados Unidos como particularmente en riesgo por la nueva tecnología. Un estudio anterior de investigadores de la Universidad de Princeton, la Universidad de Pensilvania, la Universidad de Nueva York también estimaron que los servicios legales son la industria con mayor probabilidad de verse afectada por la tecnología como ChatGPT. Manaj Rath, uno de los autores del estudio y profesor asistente de administración de la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania, le dijo a Insider que esto se debía a que la industria de servicios legales estaba compuesta por una cantidad relativamente pequeña de ocupaciones que ya eran altamente expuestos a la automatización de la inteligencia artificial. Por otra parte, la implementación de la inteligencia artificial en los puestos de trabajo podría llevar a una reducción significativa de ahorro en costos de producción y también en la creación de nuevos empleos. Toda la expectación generada por la inteligencia artificial ha llevado a la creación de nuevos roles, incluyendo los llamados prompt engineers, que se encargan de escribir texto para probar los chatbots. Esta nueva tecnología, según el estudio de Goldman Sachs, podría aumentar el PIB global anual en 7%, lo que supondría un impulso muy importante a toda la productividad mundial. La inteligencia artificial muy pronto podría reemplazar 10 plazas de trabajo, según estimaciones de expertos en el campo y de cómo se están dando las cosas a día de hoy. Con su impecable capacidad de automatización, la inteligencia artificial se está haciendo cargo de la mayoría de los trabajos que antes realizaban los seres humanos. La preocupación por la seguridad y el futuro de los puestos de trabajo no ha dejado de crecer. Sin embargo, es probable que, como todas las demás tecnologías innovadoras del pasado, la inteligencia artificial brinde muchas oportunidades y nuevos trabajos y exponga los riesgos asociados con los trabajos antiguos. En un informe de Gartner señala que, si bien la inteligencia artificial eliminará millones de empleos, también creará 2 millones de nuevos empleos netos hasta el 2025.
Uno de los ejemplos históricos más extremos de pérdidas de empleo impulsadas por la tecnología se refiere a la mecanización de la agricultura de los Estados Unidos. A fines del siglo XIX, aproximadamente la mitad de los trabajadores estadounidenses estaban empleados en este sector primario. Hoy su número está entre el 1 y el 2%. La llegada de los tractores y otras tecnologías agrícolas pulverizó irreversiblemente millones de puestos de trabajo. Esta transición resultó en un desempleo sustancial a corto y mediano plazo, ya que los agricultores sin trabajo emigraron a las ciudades para trabajar en las fábricas. Hoy casi el 80% de la fuerza laboral estadounidense está empleada en industrias de servicios. La pregunta clave es si la revolución en el mercado laboral por el impacto de la inteligencia artificial conducirá a un resultado similar. La inteligencia artificial es una tecnología sistémica de propósito general, no muy diferente a la electricidad, y eventualmente cruzará e invadirá todos los aspectos de nuestra economía y sociedad. Teniendo en cuenta la facilidad y la comodidad que brinda, las personas están abiertas a incorporar la inteligencia artificial en diferentes aspectos de su vida diaria. Sin embargo, la transición es muy gradual y pueden pasar varios años hasta que la inteligencia artificial se haga cargo por completo de su trabajo. Número 1. Representantes de servicio al cliente. La mayoría de las veces, las consultas y problemas de los clientes son repetitivos. Responder a estas consultas no requiere una gran inteligencia emocional o social. Por lo tanto, la inteligencia artificial se puede utilizar para proporcionar respuestas automáticas a las preguntas más frecuentes. Estas preguntas pueden incluir el estado de la entrega, la confirmación del pago, la cancelación del pedido o el estado del reembolso. Si el bot no puede manejar las consultas, se enviarán a un representante de servicio al cliente humano. No obstante, poco a poco se está perfeccionando este sistema y quizá con el tiempo todo el proceso lo resolvería el robot. Número 2. Recepcionistas. Muchas corporaciones multinacionales ahora están usando robots en su recepción. Incluso las llamadas ahora están siendo gestionadas por inteligencia artificial. Es posible que lo hayas experimentado al reservar una mesa en un restaurante donde puedes usar el sistema de programación en línea en lugar de hablar con un representante real. Los recepcionistas de inteligencia artificial más avanzados como AIM Reception pueden ver, escuchar, comprender y hablar con invitados y clientes. Número 3. Contadores. Muchas empresas ahora están utilizando inteligencia artificial para sus prácticas de contabilidad. Los servicios de contabilidad impulsados por inteligencia artificial brindan un sistema de contabilidad eficiente y flexibilidad, también seguridad, considerando que están disponibles como servicios basados en la nube. Todo lo que necesita hacer es ingresar sus transacciones diarias en el software que se encargará del resto. La inteligencia artificial se asegurará de que los datos se recopilen, almacenen y analicen correctamente. Usar un servicio de contabilidad de inteligencia artificial es significativamente menos costoso que pagar el salario de un empleado para hacer el mismo trabajo. Número 4. Los vendedores. Atrás quedaron los días en que las corporaciones requerían vendedores para publicidad y actividades minoristas. La publicidad se ha desplazado hacia la web y los medios sociales. Las capacidades integradas de marketing de destino en las redes sociales permiten a los anunciantes crear contenido personalizado para diferentes tipos de audiencias. Otro puede usar los mercados publicitarios de autoservicio y generar anuncios. Las marcas están trabajando para conectarse con los clientes mediante estrategias de interacción con el contenido. Los minoristas están democratizando las experiencias de compra al permitir que los clientes investiguen los productos por sí mismos. No tiene que estar acompañado por un vendedor durante las compras o el pago. Ahí viene la inteligencia artificial que puede aprender sus comportamientos y patrones de compra y dar recomendaciones de productos en consecuencia. Uno de los mejores ejemplos de inteligencia artificial en el comercio minorista es Amazon Go, la tecnología de compras más avanzada del mundo que no requiere pago. Número 5. Conductores de taxis y camiones. Los servicios de transporte compartido como Uber y Lyft han revolucionado el negocio de los taxis. Estas empresas ahora se enfocan en la conducción autónoma, donde los robots conducen automóviles. Es inevitable que los taxis y los autobuses sean todos autónomos y totalmente autónomos en unos pocos años.
Cada año se agregan nuevas funciones de inteligencia artificial a los nuevos modelos de automóviles. No se trata solo de ahorrar costos, ya que actualmente hay escasez de camioneros, como es, después de todo, un trabajo duro con una paga no particularmente atractiva. Según un informe de Times, casi 1.7 millones de camioneros estadounidenses serán reemplazados por robots en los próximos 10 años. Número 6. Servicios al por menor. Las principales responsabilidades de los tenderos en una tienda minorista incluyen el seguimiento del inventario, el cobro de pagos y la respuesta a preguntas con el objetivo de generar ventas. Como sabemos, los empleados ya se están poco a poco alejando del proceso de pago a medida que las tiendas transfieren gradualmente esa responsabilidad a los propios consumidores. La tienda Amazon Go de Seattle es una vista extrema de hacia dónde nos dirigimos. También habrá dispositivos que se muevan, manipulen mercancías y respondan preguntas. Tally de Simbi Robotics realiza las tareas repetitivas y lentas de auditar artículos agotados, artículos vendidos por debajo del precio, artículos extraviados y errores también del precio. La parte más difícil del trabajo minorista para los robots es y será la interacción humana. Pero incluso aquí, las empresas están abriendo camino. SoftBank Robotics ha vendido miles de sus robots Paper en Japón, posiblemente el mayor centro de desarrollo de robots humanoides. Número 7. Correctores y traductores. Hay muchas herramientas impulsadas por inteligencia artificial disponibles para escritores que pueden usar para autoverificar su propia escritura. La capacidad de procesamiento del lenguaje natural de tales herramientas de inteligencia artificial permite a los escritores verificar su escrito en busca de problemas de legibilidad, errores ortográficos y también errores gramaticales. Grammarly es un buen ejemplo de tal herramienta. Puede traducir su escritura a cientos de otros idiomas gracias a herramientas de inteligencia artificial como Deep y Google Translate. Número 8. Personal militar y de seguridad. La pérdida de vidas humanas es motivo de gran preocupación para los militares y las agencias de seguridad en todo el mundo. Por lo tanto, más empresas ahora están considerando cómo se puede usar la inteligencia artificial para reemplazar los trabajadores humanos y reducir el riesgo de pérdida humana en las operaciones militares. Las cámaras mejores y más baratas que pueden funcionar en condiciones de poca luz ya están reduciendo el papel de los guardias de seguridad. La inteligencia artificial también está cambiando la forma en que se librarán las guerras en los futuros campos de batalla. Número 9. Asistentes quirúrgicos. Los avances de inteligencia artificial y robótica han abierto posibilidades verdaderamente revolucionarias para médicos y cirujanos, teniendo en cuenta que los médicos robóticos son perfectamente capaces de realizar operaciones críticas. Se espera que asuman el papel de asistente quirúrgico por completo. Además, los médicos robóticos pueden eliminar las posibilidades de error humano en las cirugías. Un robot llamado Robot Autónomo de Tejido Inteligente STAR ya ha realizado con éxito una cirugía mínimamente invasiva en cerdos, sin ayuda humana. Los laboratorios farmacéuticos están utilizando tecnología de inteligencia artificial para acelerar la investigación y el descubrimiento de nuevos medicamentos y mejorar los procesos farmacéuticos internos. Número 10. Servicio de mensajería. Las corporaciones multinacionales como Walmart y Amazon ya están trabajando para reemplazar a los repartidores con robots y drones. Aunque la entrega de drones se está implementando gradualmente, seguramente se hará cargo de los servicios de mensajería en el futuro. La inteligencia artificial está ayudando a estas empresas a optimizar varias funciones logísticas y de la cadena de suministro. En el video que subimos a nuestro canal de YouTube podemos observar cómo el servicio de entrega está cambiando con la puesta en marcha de Zip-like drones. Si bien es cierto que la inteligencia artificial se hará cargo de varios trabajos e industrias, no podría apoderarse del mundo. De hecho, dará lugar a nuevos sectores y creará millones de puestos de trabajo que requerirán empleados humanos. Sin embargo, todavía existen muchas limitaciones asociadas con inteligencia artificial. Se limita a tareas prealimentadas y requiere mantenimiento y supervisión constante. Por lo tanto, no puede realizar tareas que impliquen razonamiento, como análisis de investigación de mercados,
o gestionar conflictos interpersonales. Carece de pensamiento crítico y creatividad humana. Por lo tanto, funciona principalmente con el trabajo de otras personas. Carece de inteligencia social o emocional, por lo que no tiene sentido de seguridad, privacidad o ética y no puede expresar sus sentimientos. Los trabajos que no serán reemplazados por inteligencia artificial son aquellos que requieren precisamente creatividad, empatía y roles políticos y estratégicos complejos. Número 1. Directores ejecutivos CEO. Incluso el trabajo de un emprendedor es uno de esos que difícilmente verá robots en lugar de hombres. El valor, el instinto, la tenacidad y las habilidades de liderazgo nunca pueden ser imitados por una máquina. Pero, como ya sucede, el hombre solo puede beneficiarse enormemente del buen uso de la tecnología, como siempre te lo he dicho. Número 2. Abogados. A pesar de los avances de la inteligencia artificial, todavía carece de la capacidad de razonar y no tener inteligencia emocional. Los robots no son lo suficientemente inteligentes como para encontrar el punto preciso para golpear a la parte contraria con el argumento correcto. Número 3. Diseñadores gráficos. Para comprender los requisitos de los clientes se requiere un inmenso sentido de comprensión técnica y artística. La inteligencia artificial actualmente carece de la creatividad para producir algo nuevo y original. Solo puede seguir las instrucciones y procesar lo que ya está en su base de datos. Aunque se está haciendo muchos intentos por habilitar la inteligencia artificial para la creatividad, es poco probable que reemplace a los artistas humanos. Número 4. Editores. Si bien la tecnología de inteligencia artificial puede verificar la escritura en busca de errores ortográficos, plagio y claridad, aún carece de algunos aspectos profundos involucrados en la revisión del contenido. Los editores deben revisar el contenido y considerar la audiencia y la intención de escritura. Además, los editores deben buscar la precisión y la exhaustividad en la redacción. Esta tarea implica habilidades de razonamiento y verificación de hechos que solo los humanos poseemos. Número 5. Informáticos y desarrolladores de software. Cuando se trata de desarrollo de software, diferentes clientes tienen un sinnúmero de demandas. Crear y ejecutar un plan de perfección requiere una gran inversión de tiempo y habilidades. Es poco probable que la inteligencia artificial reemplace por completo a los programadores humanos y escriba código a partir de su propia investigación. Por lo tanto, los trabajos de ingeniería de software y desarrollador web estarán seguros en el futuro previsible. Sin embargo, se espera que la inteligencia artificial cambie drásticamente la forma en que trabajan los informáticos y los desarrolladores de software. Número 6. Gerentes de relaciones públicas. Las relaciones públicas tienen que ver con la creación de relaciones y la expansión de su red. Los gerentes de relaciones públicas tienen que tratar con diferentes tipos de personas a las que se puede llegar a través de distintos medios de comunicación. Además, es necesario que los gerentes de relaciones públicas usen el toque humano para generar conciencia, alentar a las personas a unirse a una campaña, además de generar entusiasmo o recaudar fondos. Las tecnologías de inteligencia artificial actualmente carecen de capacidad de conectarse con el cerebro humano a un nivel emocional. Número 7. Organizadores de eventos. Para una gestión de eventos exitosa hay varios componentes que deben tenerse en cuenta. Los planificadores de eventos deben realizar estudios de mercado y coordinarse con múltiples terceros para que las cosas se unan, incluidos contratistas, proveedores y trabajadores independientes. Todo debe planificarse y ejecutarse de acuerdo con los requisitos personalizados del cliente. Este aspecto es algo que no se puede automatizar usando inteligencia artificial. Número 8. Gerentes de mercadeo. Para crear contenido atractivo y campañas de marketing, los analistas de investigación de mercado necesitan monitorear tendencias, interpretar datos y supervisar campañas. También necesitan hacer cambios en tiempo real de acuerdo con los comentarios. Si bien la inteligencia artificial puede ayudar a los gerentes de marketing a predecir el rendimiento de la campaña, es poco probable que reemplace el rol de los humanos. Número 9. Maestros y educadores. Una de las profesiones más antiguas de la historia es la del maestro y podemos estar seguros de que también será una de las más difíciles de erradicar. Enseñar no significa simplemente transferir conceptos a personas que deben recordarlos. Para ser un buen docente se debe conocer y adentrarse correctamente en el mundo de los alumnos y conectar con ellos a nivel emocional. Una máquina nunca podrá enseñar a leer a un niño de primer grado. Número 10. Escritores y autores.
Aunque algunas computadoras han sido diseñadas para escribir artículos de noticias, es poco probable que la máquina imite la creatividad humana al inventar historias. Por lo tanto, cualquiera que haga un trabajo que tenga que ver con la escritura puede dormir tranquilo. Ya sea una novela, un guión para una serie de televisión o un artículo de periódico, redactar un texto creativo y original sigue siendo una prerrogativa de los seres humanos por ahora. El Foro Económico Mundial ha estimado que la inteligencia artificial reemplazará unos 85 millones de puestos de trabajo para el 2025. Con la aceptación de los robots autónomos y la inteligencia artificial generativa, la inteligencia artificial eventualmente llegará y transformará prácticamente todas las industrias existentes. Cualquier nueva industria que surja en un futuro cercano incorporará las últimas innovaciones en inteligencia artificial y robótica tan pronto como aparezcan. Las industrias del futuro se construirán sobre los cimientos de la tecnología digital, la ciencia de datos y la inteligencia artificial. En conclusión, millones de empleos pueden perderse con los avances de la inteligencia artificial. Varias profesiones estarían en riesgo en los próximos años. Pero también puede generarse muchas plazas de trabajo y oportunidades grandiosas, siempre y cuando sepamos aprovechar y utilizar de la mejor manera posible esta tecnología que no es nueva, pero que está en auge y podría beneficiarnos. De allí la importancia de aprovechar este momento crucial para nuestras vidas. Especializarnos y conocer un poco más sobre la inteligencia artificial para utilizarla a nuestro favor y, claro está, en favor de la humanidad. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, de darle me gusta, de compartir esta información si ha sido útil para ti, y si no ha sido útil para ti, igualmente puedes compartirlo para que sea útil para otras personas. Así que por favor, a suscribirse. Muchas gracias, nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto, cuídate mucho. Saludos, éxitos y bendiciones.